Doctorita, sí, está hablando, no se le escucha nada. Ahora, Ahora sí, doctorita. Ahora Sí. sí. doctora. con mi volumen. Muy bien. Entonces, lo que les decía, lo correcto es decir la glándula, la porción, la célula y la hormona. Ese es el orden en el cual debemos mencionar la acción de una determinada hormona sobre los órganos diana, que son los que estamos viendo acá abajo. Por ejemplo, la adrenocorticotropina es una hormona secretada por la glándula hipófisis, la porción adenohipófisis, la célula adrenocorticotropa, y actúa sobre la glándula suprarrenal del riñón, estimulando la producción de aldosterona, cortisol y adrenalina. Otra, la glándula hipófisis, mediante la adenohipófisis, mediante las células tirotropas, secretan tirotropina, que actúa sobre la glándula tiroides, que se encarga de la producción de hormonas tiroideas, como la T3, la T4 y la calcitonina. La glándula hipófisis, mediante la adenohipófisis, mediante las células somatotropas, secreta somatotropina, también llamada hormona del crecimiento, que actúa sobre los huesos largos, favoreciendo su crecimiento y por ende ayuda en la estatura de las personas. La glándula hipófisis, mediante la adenohipófisis, mediante las células gonadotropas, secretan folículo estimulante y luteinizante. Ambas hormonas actúan sobre las gónadas, sobre el ovario y el testículo. ¿Cuál es la diferencia? La folículo estimulante estimula la producción, maduración de folículos ováricos en el ovario, y en el testículo favorece la maduración y producción de espermatozoides, lo que conocemos como ovogénesis, espermatogénesis. En cambio, la luteinizante estimula la producción hormonal. En el caso del ovario, ¿cuáles son las hormonas que secreta? Estrógeno. Estrógeno y ¿Progesterona? La progesterona y el estrógeno. muy bien. Y en el caso del testículo, ¿cuáles serán las hormonas que secreta? Testosterona. Y ya testosterona y ¿Progesterona igual? no, Estrógeno. no. Testosterona y andrógenos. Ahora, Ah, ya. ¿será que el varón produce estrógeno y progesterona? Sí, pero en pequeñas cantidades. Muy bien. ¿Y será que el ovario produce testosterona? También. Igual en pequeñas cantidades. Así que cada uno tiene su lado masculino y su lado femenino. Entonces, el motivo de eso es para que se regulen ciertas acciones también corporales, ¿no? Ahora, la última de la adenohipófisis. Mediante las células lactotropas secreta prolactina, que actúa sobre la glándula mamaria para facilitar la producción de ¿qué? ¿Qué función tendrá la prolactina? Produce leche. Entonces, ¿en todo momento será la producción de leche? No, solo No. cuando se está gestando. Y si me dices cuando está gestando, te entiendo que la mujer está embarazada y está secretando leche. En la Puede haber un etapa de... desequilibrio hormonal, doctorita. Cuando hay un desequilibrio de la prolactina, me parece que es también hay una secreción de Ya. leche.
Sí. Si hablamos, pero antes de irnos a patologías, vamos a hablar de la parte funcional. Cuando hablamos de la parte funcional, la prolactina se encarga de estimular la producción de leche en la etapa de lactancia, en la etapa de lactancia. Pero durante la gestación, es decir, durante el embarazo, lo que hace la prolactina junto con la oxitocina es preparar a la glándula mamaria para la producción de leche. La prepara. Por eso hay cambios fisiológicos en una mujer embarazada en las glándulas mamarias, ¿no? Pero ya cuando da a luz, inmediatamente nace el bebé, ya tiene la capacidad de secretar leche en la glándula mamaria. Solamente en el periodo. Ahora, si hay alteraciones, sí, puede haber. Para las últimas dos, lo mismo, tenemos que mencionar glándula hipófisis, porción neurohipófisis. La neurohipófisis, mediante los núcleos supraópticos y paraventricular, secreta dos hormonas, la vasopresina y la oxitocina. En el caso de la oxitocina, ¿qué función tiene? Como hormona, porque también es neurotransmisor. Regula la contracción del útero durante el parto. Ya, muy bien. ¿Y qué otra función más tiene? La eyaculación de leche de la glándula mamaria. Muy bien. Entonces, la oxitocina es una hormona que regula las contracciones a nivel del músculo liso del útero, porque esa musculatura es la que se va a contraer. Pero no solamente durante el embarazo, también durante el ciclo menstrual, igual se contrae el músculo uterino para la expulsión o emisión de la menstruación. Entonces, en dos momentos diferentes actúa esta hormona, pero ¿dónde hace mayor funcionalidad, si vale el término, durante el parto? Porque ahí se requieren de contracciones mayores para ayudar al nacimiento del producto. En cambio, en la glándula mamaria ayuda a que los conductos galactóforos puedan permitir la emisión de leche. Ahora, en el caso de la vasopresina es una hormona que favorece la resorción de agua por los riñones. ¿A qué nivel estamos hablando? Pregunta, ¿cómo se llama la unidad funcional del riñón? Nefrona. Muy bien. Entonces, gracias a la nefrona, a nivel de los túbulos colectores y del asa de Engle, lo que hace la vasopresina es favorecer la reabsorción de agua para acumular el suficiente volumen para que forme orina. Entonces, más o menos lo que ustedes han expuesto, ¿no? Tenían que mencionar la glándula, la porción, la célula, y según la célula es la hormona. Entonces, eso no tienen que olvidarse. Ese es el orden en el que va esta producción hormonal. Vamos a hablar ahora de otra glándula, la tiroides. No hay que confundir glándula tiroidea con cartílago tiroideo. A ver, ¿en qué lugar de la economía humana encontramos cartílago tiroides? ¿En qué órgano? ¿En qué órgano se encuentra el cartílago tiroides? La tráquea. No. Más arriba de tráquea. La faringe. ¿Con F o con L me están diciendo? Faringe. Faringe. No. Laringe. Faringe. La faringe no es cartilaginosa. La laringe con L, esa sí es cartilaginosa. Ahí hay el cartílago tiroides. Y en el varón, ¿cómo diferenciamos ese cartílago? ¿Por qué? Por el abultamiento que tiene. Por el bocado, manzana de Adán, sí. En cambio, la glándula tiroides es otra cosa, no confundir con el cartílago. La glándula tiroides, y tiene ese denominativo por la relación precisamente con la laringe y faringe, ya que se encuentra delante del cuello, es una glándula bilobulada, como vemos en esta imagen. Tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, ambos unidos en la zona central por una porción piramidal llamada istmo. Y como ven acá, precisamente abraza a la primera porción de la tráquea y a la laringe, específicamente al cartílago tiroides que está acá arriba. Esta glándula
esta glándula es una estructura piramidal, como ven aquí, de vértice superior y base inferior. Y está formada histológicamente por unos lobulillos. Y en esos lobulillos encontramos unos folículos tiroideos. Ahora, más o menos la glándula tiroides lo normal es que mida de 6 a 7 centímetros por 3 centímetros de espesor y tenga un peso aproximado en el adulto de 25 a 30 gramos. En esos folículos tiroideos, aquí se ven, si viéramos al microscopio la tiroides, veríamos así, los folículos. En estos folículos tiroideos encontramos dos tipos de células. Las foliculares, que son estas que están viendo como un ribete, que son el epitelio cúbico simple, y las que están por fuera, las parafoliculares. Esas dos células, las foliculares y las parafoliculares, son las que se encargan de la secreción hormonal. Pero ¿cómo lo van a hacer? Para que la tiroides pueda secretar hormonas tiroideas, necesita de la adición de una molécula, en este caso de un ion. Estamos hablando del ion yodo. En nuestra dieta diaria, nosotros ¿dónde consumimos yodo? ¿En qué alimento? La sal. Muy bien. Ahora, no azúcar, sal. Pero eso no significa que se vuelvan adictos a la sal, ¿no? Una mínima proporción está por demás. Entonces, cuando nosotros consumimos sal yodada, En la sal. ya, sal yodada, porque hay sal que no contiene yodo y eso es lo que comúnmente consumimos en el mercado, por eso hay que tener mucho cuidado con las marcas. Cuando consumimos sal yodada, estamos contribuyendo a que el yodo sea asimilado por las células foliculares. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Va a ocurrir un proceso llamado síntesis de la tiroglobulina. La tiroglobulina es una glucoproteína que se une al yodo. Y al unirse al yodo mediante un proceso de hidrólisis, nos permite formar tiroperoxidasa intracelular. Este fenómeno hace que mediante un proceso de endocitosis nosotros formemos dos hormonas, la triiodotironina o T3 y la tetraiodotironina o T4 o también llamada tiroxina. Entonces, si no hubiera la adición de yodo, la glándula no secretaría estas dos hormonas. Eso dentro de las células foliculares, mediante la acción de la tiroglobulina. En cambio, las parafoliculares son las que nos van a ayudar a producir otra hormona llamada calcitonina o tirocalcitonina. Y enseguida vamos a hablar de sus funciones. Ahora, estructuralmente la tiroides tiene una cara externa, una cara posterior y una cara interna. Ya les he hablado de la base y el vértice. Básicamente, estas caras son más o menos convexas y abrazan, como ven en la porción superior, a las estructuras que están en el cuello. Y la irrigación, como ven acá, es bastante rica porque derivan de ramas de la arteria aorta. Estamos hablando de las arterias tiroideas, que son las que facilitan el viaje del yodo a la glándula tiroides. Ahora, ¿qué funciones tiene la glándula tiroides? Secretar las hormonas. Entonces, la tiroides, mediante la porción endocrina, tiene dos células, las foliculares. Pregunta, las células foliculares, ¿qué hormonas secretan? La T4 y T3. Muy bien. En cambio, la glándula tiroides, mediante su porción endocrina, mediante las células parafoliculares, ¿qué hormona secreta? La calcitonina. Muy bien. La calcitonina, también llamada tirocalcitonina. ¿Para qué funciones cumple? Como ven acá, las hormonas tiroideas, estoy hablando exclusivamente de la T3 y de la T4, se encargan de funciones que abarcan todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Al igual que la hormona del crecimiento,
al igual que la hormona del crecimiento, la T3 y la T4 favorecen la maduración y el metabolismo celular. También ayudan en el crecimiento, hablando en cuanto a estatura. Tienen que ver con la facilitación de los procesos mentales. Me refiero a pensamiento y emociones, ya sea alegría o sea tristeza. Pero estoy hablando de un rango normal, no cuando están depresivos por el examen, por ejemplo. Entonces, en rangos normales, nuestra reacción emotiva a la tristeza o a la felicidad son controladas por la hormona T3 o T4. Interviene en el metabolismo de carbohidratos. Facilitan la digestión de los lípidos y de los carbohidratos. Ayudan al sistema circulatorio en el control de la frecuencia cardíaca. También intervienen en la regulación de la temperatura corporal. Nos ayudan a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre y de esa manera coadyuvan a regular el peso corporal. Asimismo, ayudan en la contracción de los músculos esqueléticos. Todo esto tiene que ver con la T3 y la T4. En el otro caso, ¿qué hace la calcitonina? ¿A qué les hace recuerdo calci? A la reabsorción de Calcio. Calcio. Eso. Entonces, La producción de calcio. muy bien. Entonces, cuando ya escuchan tirocalcitonina, ya tienen que pensar en calcio. Entonces, ¿qué función tiene? La facilitación de la reabsorción y disminución de iones calcio en el plasma sanguíneo. Otra glándula. Aquí estamos viendo la cara posterior. Esto es por detrás. Aquí está la faringe, la laringe, la tráquea y aquí se ve la glándula tiroides. En la cara posterior de los lóbulos de la glándula tiroides encontramos 4 glándulas. Estas que voy a volver a demarcar. 1, 2, 3, 4. En la cara posterior de los lóbulos tiroideos. Serían 2 superiores, 2 inferiores. Estas 4 pequeñas glándulas que no miden más de 8 milímetros de longitud se denominan en conjunto glándulas paratiroides. Y dentro de su estructura presentan 2 tipos de células, las células principales y las células oxífilas. Estas células, especialmente las principales, son compatibles con los lípidos, ya que en su estructura presentan gránulos de lipofucsina y glucógeno. En el caso de las células oxífilas, son células ya un poco aisladas que van aumentando en número a partir de la pubertad hasta el adulto. Y la función que tienen estas glándulas paratiroides es secretar una hormona, la paratohormona. Entonces, lo mismo, la glándula es paratiroides. La porción endocrina. Las células, las principales que también se llaman pinealocitos. ¿Qué hormonas secretarán estas células principales de la paratiroides? Paratormona. Paratormona. Ahora, la paratormona, como ven en este esquema, es una hormona que al igual que la calcitonina ayuda en la regulación de calcio. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la reabsorción de calcio por el intestino delgado, favorece la reabsorción del calcio a nivel de los túbulos renales y por ende favorece la reabsorción del calcio a nivel de los huesos. Entonces, la paratormona facilita el aumento de concentración de calcio en estos 3 órganos diana. Y de esa manera ayuda en la homeostasis, equilibrio ya también del ion calcio en el medio interno. Vamos a pasar a otra glándula, la glándula suprarrenal. ¿Por qué se llamará suprarrenal? que está encima de los riñones. Porque está encima de los riñones. Muy bien. Porque las glándulas se adosan al polo superior de los riñones. Y al igual que tenemos 2 riñones, tenemos 2 glándulas suprarrenales. Son 2 órganos piramidales de más o menos 5 centímetros de longitud por 3 centímetros de longitud y pesan de manera individual más o menos 3 a 5 gramos. Y como ven acá en la imagen,
están adosados completamente al polo superior de ambos riñones. Para su estudio tienen una cara anterior, que es más o menos cóncava, ligeramente aplanada, una cara posterior, que es más o menos convexa, que se relaciona con la porción lumbar, un borde externo que descansa sobre el borde interno superior del riñón, y un borde interno que descansa sobre el borde íntero-superior del riñón. Un vértice agudo superior y una base inferior, que es la que se une a la cápsula que recubre a los. Si nosotros realizáramos un corte de estas glándulas suprarrenales, identificaríamos dos zonas, la externa llamada corteza y la interna llamada médula. Pero dentro de la corteza suprarrenal hay tres zonas. ¿Cuáles son? Glucocorticoides. Ese es hormona. Yo les he preguntado zonas. ¿Cuáles son las zonas que forman la corteza suprarrenal? Zonas. Una puede ser la zona glomerular. Ya, Fascicular. muy bien. Fascicular. Glomerular y reticular. Muy bien. Correcto. Entonces, en la corteza, vuelvo a repetir, en la corteza suprarrenal tenemos tres zonas. La más externa y que está en relación a la cápsula externa es la zona glomerular. La que le sigue y es la que representa el 75% es la zona fascicular o fasciculada. Y en menor proporción, la más interna tenemos la reticular. Entonces no se olviden, la corteza suprarrenal tiene dos zonas glomerular, fascicular y reticular. En cambio, la médula está formada por células. ¿Qué células hay en la médula suprarrenal? La adrenalina. Esa es hormona. Células. ¿Qué células tiene la médula? Cromafines. Eso. Entonces no tienen que confundir términos, ¿no? Hormona es distinto a célula, célula es distinto a zona. Ahí tienen que tener cuidado. Si yo les pregunto, vamos a hacer el mismo ejercicio que en hipófisis. Glándula suprarrenal, porción corteza, zona glomerular. ¿Qué hormona secreta? Renina. Vuelvo a repetir. Glándula suprarrenal, porción corteza suprarrenal, zona glomerular. ¿Qué hormona secreta? Corticoides. Aldosterona, pero mejor lo llamaremos mineralocorticoides. Dentro de los mineralocorticoides está la aldosterona. Muy bien. Otra vez, otro ejercicio. Glándula suprarrenal, porción corteza, zona fascicular. ¿Qué hormona secreta? Glucocorticoides. Corticoides. Muy bien, los glucocorticoides. Pero los glucocorticoides tenemos tres tipos. ¿Cuáles son? Cortisol, cortisona y corticosterona. Correcto. El último ejercicio de corteza. Glándula suprarrenal, porción corteza suprarrenal, zona reticular. ¿Qué hormona secreta? Andrógenos. Gonadocorticoides. Eso, los gonadocorticoides. Y como los gonadocorticoides tenemos a los andrógenos. Y los andrógenos, mediante un proceso de hidrólisis, se convierten en androstenediona. Entonces, esa es la forma secuencial en la cual hablamos de esto. Ahora, si yo les digo, el último ejercicio. Glándula suprarrenal, porción médula suprarrenal, célula, cromafines. ¿Qué hormonas secreta? Adrenalina. Adrenalina y noradrenalina. ¿Qué otro nombre tienen estas hormonas? Está muy bien. Epinefrina. ¿Y? Está bien, epinefrina. Noradrenalina. No, ya me dijo noradrenalina. ¿Cuál sería su otro nombre? Epinefrina. De la adrenalina es la epinefrina. Muy bien, pero de la noradrenalina. Norepinefrina. Muy bien. En conjunto,
algunos autores, tanto a la adrenalina como a la noradrenalina, en conjunto les llaman catecolaminas, ¿ya? La adrenalina y la noradrenalina en conjunto se llaman catecolaminas. No tienen que olvidarse, esas hormonas son secretadas por la médula suprarrenal. Y aquí está, ¿no? El mismo cuadro del ejercicio que les he ido haciendo. La glándula, la zona o célula, perdón, la hormona, la zona o célula, y aquí tenemos las funciones. En el caso de los mineralocorticoides, ¿a qué les hace recuerdo mineralo? Minerales. Minerales. Muy bien. Minerales. ¿Qué minerales hay en nuestro organismo? Calcio, yodo, Ya, muy bien, ¿qué más? sodio, sodio, Bien. Entonces, calcio, bien. hierro, potasio. La mayoría de los minerales existen en nuestras células, ¿no? Pero predominantemente y los que tienen mayor funcionalidad, el sodio, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato, etc. Yodo. También existe yodo. Entonces, ¿qué hacen los mineralocorticoides? Y ahí, por eso les decía, ¿no? ¿A qué les hace recuerdo? Para que no se olviden. Los mineralocorticoides ayudan con el equilibrio electrolítico mediante el aumento de la resorción del sodio y la excreción de potasio. ¿Y dónde va a ocurrir eso? En los túbulos renales de la nefrona del riñón. Y de esa manera coadyuvan al equilibrio hídrico. Ahora, ¿a qué les hace recuerdo gluco? A la glucosa. A la glucosa. Muy bien, a la glucosa. ¿Y a qué más? Glucogán, glucógeno. Eso. Nos quedaremos con dos. Glucosa, glucógeno. Glucemina. No nos iremos a fármacos. No nos iremos a fármacos. La glucosamina, etcétera, son fármacos. Dos cosas en nuestro organismo. Glucosa, glucosa. A eso vaya. Entonces, ¿qué hace la glucocorticoides? La glucocorticoides favorece el metabolismo de carbohidratos. Es decir, nos ayuda a convertir carbohidratos en glucosa. Pero ¿qué pasa cuando tenemos exceso de glucosa en nuestro organismo? ¿Lo desechamos? Se almacena. Se queda almacenado como glucogán, Casi, como glucógeno. No como como glucógeno. eso. Entonces, vuelvo a repetir, los glucocorticoides nos ayudan con el metabolismo de carbohidratos, es decir, nos ayudan a convertir carbohidratos en glucosa. Pero cuando hay exceso de glucosa, nosotros lo almacenamos. Y lo almacenamos en forma de glucógeno, que no tienen que olvidarse. ¿Y dónde se almacena ese glucógeno? En el hígado y en los músculos. Muy bien, en el hígado, en los músculos esqueléticos y en el tejido adiposo. ¿A qué les hace recuerdo gónado? Las gónadas. Gónadas. ¿Y cuáles son las gónadas? Testículo y ovarios. Y el testículo. El ovario y el testículo. Muy bien, testículo y ovario. Entonces, ¿qué hace esta hormona? Actúa sobre estas gónadas para favorecer la formación de hormonas que derivan del esteroide, como por ejemplo, testosterona, estrógeno y progesterona. Ahora, hace un momento hemos dicho que hay derivados. Enseguida vamos a ver qué derivados tiene, por ejemplo, el cortisol, la cortisona y la corticosterona, que son parte del glucocorticoides. Y de manera independiente vamos a hablar del estrógeno y progesterona. Eso posteriormente. Ahora, en el caso de la médula suprarrenal mediante las células cromafines secretan catecolaminas. ¿Y cuáles son las catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina. A ver, ¿en qué casos hemos escuchado? ¡Wow! La adrenalina se fue por los cielos. Denme ejemplos. ¿En qué situaciones? ¿En qué casos? Situaciones de miedo. Emociones. De riesgo. ¿Eh? Situaciones extremas. Situaciones de presión. Pobrecitos, van a estar en riesgo la siguiente semana, tienen parciales. Entonces, full adrenalina, bien. Pero la contrarrestada va a ser la noradrenalina. Después del examen, después del enojo, la aceptación. ¿Hormona del estrés? Correcto. Más que del estrés, la del estrés es el cortisol. Primero viene el estrés. La que ya les prepara para la acción, la adrenalina. Pero la que luego ya les
tranquiliza, si vale el término, la noradrenalina. Entonces les voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahorita todos deben estar con estrés. Ya mi examen viene la siguiente semana, anatomía para variar, y la doctora le gusta poner preguntas complicadas, pobrecitos, el tiempo es mínimo, ¿qué vamos a hacer? Estresados, cortisol por los cielos. En el momento del examen, cuando ya vean las preguntas, se van a querer desmayar, adrenalina. ¡Wow! 45 minutos, ¿qué hacemos? Pásame la 1 por WhatsApp. Adrenalina. Va a salir las notas, ya, ni modo. Moral, chicos, moral. Así es la universidad, noradrenalina. ¿No ven? Entonces, es un ciclo. Ay, doctora. Pero es la verdad o no. Así va el ciclo del sistema endocrino. Así regulamos nuestras emociones. Entonces, ¿qué hace la adrenalina? La adrenalina en esos momentos que han mencionado, ¿no? Deportes extremos, estrés, más iremos en situaciones de riesgo, de urgencia, de peligro, lo que hace es, miedo también, aumentar el consumo de oxígeno. Por eso que viene, taquicardia, su corazón se quiere salir. Aumenta la circulación, por ende se moviliza la glucosa. Y eso hace que nosotros estemos listos para la acción, listos para afrontar el riesgo, afrontar el miedo, ¿no? Pero ya cuando cesa eso, la noradrenalina aumenta el ritmo cardíaco y por ende nos ayuda a relajarnos y a motivarnos. Dice, ya me ha ido mal el primer parcial, el segundo me voy a esforzar. Entonces están motivando, pero ya no es una situación de riesgo, sino es una situación ya más tranquila. Entonces son hormonas y al mismo tiempo neurotransmisores que hacen que nuestros órganos diana actúen de cierta forma ante ciertas situaciones. Ahora, lo que les decía, dentro de los glucocorticoides tenemos el cortisol, la cortisona y la corticosterona. En estos casos estoy hablando de manera fisiológica, normal en nuestro cuerpo. También existen fármacos. Eso no tienen que confundir. Cuando ya hablen de farmacología, ahí ya va a ser otra cosa. Por ahora, como hormonas, el cortisol ayuda a regular y controlar el metabolismo de lípidos, proteínas, carbohidratos, favoreciendo el aumento de glucosa. Pero tiene algo, diremos, negativo. Suprime el sistema inmunológico. En el caso de la cortisona, también suprime el sistema inmunológico, pero ayuda a reducir la respuesta inflamatoria. Y la corticosterona ayuda en el equilibrio electrolítico, al mismo tiempo que también suprime las reacciones inflamatorias. Entonces, generalmente estas hormonas se activan cuando hay procesos inflamatorios. Hasta aquí solo hemos hablado de glándulas endócrinas, solamente glándulas endócrinas, pero no son las únicas. También hay órganos que secretan hormonas, como por ejemplo el páncreas, el riñón, el ovario, los testículos, el estómago, el intestino, el tejido adiposo, que son órganos, pero como han investigado en la anterior clase, también secretan hormonas. Vamos a hablar de las gónadas. El ovario y el testículo tienen función endocrina. En el caso del ovario, mediante los folículos ováricos secretan estrógeno. En cambio, mediante el cuerpo lúteo, secretan progesterona. Los estrógenos tienen que ver con los caracteres sexuales secundarios propios de la mujer, es decir, la forma curvilínea, el desarrollo de las glándulas mamarias, la maduración de los órganos genitales internos, el inicio del ciclo menstrual. A ver, ¿cómo se llama la primera menstruación? Menarquía. Ya, ¿y la última? Menopausia. Menopausia. Entonces, ese ciclo, muy bien, ese ciclo está controlado por el estrógeno. El hecho de que cada 28 a 30 días venga un nuevo ciclo menstrual, lo regula el estrógeno. Pero, ¿qué sucede con el cuerpo lúteo? Secreta progesterona. La progesterona también coadyuva con los caracteres sexuales secundarios y la maduración de genitales, pero más que todo aumenta sus niveles de secreción durante la gestación. Por eso, durante el embarazo disminuye el estrógeno. Por eso no hay. Durante el embarazo, que no hay. Menstruación. Porque cada mes se asustan, ¿no? Entonces no hay menstruación. Porque el estrógeno ha bajado, la progesterona ha aumentado. Entonces eso hace que los 9 meses que dura el embarazo vaya desarrollándose el producto.
Ahora, en el caso de las gónadas masculinas, en los conductos seminíferos hay las células intersticiales de Leydig. Estas células son las que se encargan de secretar testosterona. Y la testosterona es la que ayuda con los caracteres sexuales secundarios propios del varón. El tono de voz más grave, la forma más amplia a nivel de la espalda, la distribución de la masa corporal, la distribución del vello pubiano, la maduración de los órganos genitales, etc. Entonces eso es debido a la testosterona. Y más o menos va, ¿no? El ciclo. Siempre glándula, porción, su célula, las hormonas. Y lo mismo sucede. La glándula, la porción, no se olviden que la porción es los conductos seminíferos, las células de Leydig y las hormonas. Ahora, como derivante de la testosterona tenemos los andrógenos, que también coadyuvan con los caracteres sexuales secundarios propios del varón. Otra glándula que también tiene función endocrina es la glándula epífisis o pineal, que se encuentra adosada al techo del tercer ventrículo. Y dentro de su estructura, esta glándula presenta unas células llamadas pinealocitos o epiteloides y las glándulas intersticiales. Ahora, esta glándula, estas células secretan una hormona llamada melatonina. ¿Qué función tendrá la melatonina? ¿Tiene que ver con la piel? Ya, una dice piel, la otra me dice endocrina. ¿Qué dice el resto? ¿Tiene que ver con el color? Desarrollo gonadal. Color de la piel. Ya. ¿Con la melanina? Por eso les llevaba esta pregunta. No me confundan melanina con melatonina. Son dos términos parecieran, pero son diferentes. La melanina es la que tiene que ver con el color de la piel, que se encuentra dentro de unas células llamadas melanocitos. Pero la melatonina tiene que ver con lo que alguien de sus compañeras decía, el desarrollo gonadal. Pero más que todo, la melatonina tiene que ver con el ciclo o ritmo circadiano. ¿Qué será ciclo o ritmo circadiano? El ciclo del sueño. El sueño y... Eso, solo eso. No todo el tiempo dormimos, ¿no ve? ¿Qué sería lo contrario? ¿Despertar? Un término más técnico. Vigilia. Entonces, el ciclo o ritmo circadiano es nuestro reloj biológico. Eso que les hace dar sueño a las 2 de la madrugada, aunque estén whatsappeando. Y les hace despertar a las 8 de la madrugada, aunque quieran seguir durmiendo. Entonces, eso se llama ciclo circadiano. El sueño y la vigilia. También tiene que ver con otras funciones antioxidantes. ¿Qué significará antioxidante? Antienvejecimiento, ¿podría ser? Muy bien. Evita que haya un envejecimiento precoz de las células. Entonces, esas son las funciones que tiene la melatonina. El páncreas ya lo hemos hablado en aparato digestivo, pero es una glándula mixta. Pregunta. ¿Qué estructura, cómo se llama la estructura que forma la porción exócrina del páncreas? ¿Cómo se llama la estructura que forma la porción exócrina?